Agradecemos la presencia. Voy a comenzar por el Padre Gregorio. Padre Gregorio Hidalgo Chávez. Él es miembro de la Sociedad de San Pablo, México-Cuba, especialista en comunicación y representante editorial de San Pablo. Fuerte el aplauso para el Padre Gregorio. Asimismo, nos acompaña también la maestra Patricia Vargas García, profesora de Filosofía en la Universidad Iberoamericana, especialista en Filosofía Política y Ética. Aplauso fuerte, por favor. Y finalmente nos acompaña también el Padre Julián López Amosurrutia. Él es canónigo, teólogo de la Catedral Metropolitana de México, coordinador de Teología Dogmática en la Universidad Pontificia de México. A continuación vamos a ver un breve video para que conozcan de manera muy general esta nueva colección de Editorial San Pablo. Bienvenidos. Que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Este es el sueño del Papa Francisco. En el fondo es muy simple, pero a la vez inquietante. El sueño de una iglesia según el Evangelio. Una iglesia capaz de confrontarse constantemente a sí misma, su vida, sus elecciones y su estructura, reconociendo que el Evangelio es un tesoro dado a la Iglesia y por ella custodiado y transmitido. Roberto Repole, sacerdote de la diócesis de Turín, se lanzó en la aventura de custodiar y hacer crecer un sueño, un llamado a descubrir, a través de los diversos tratados teológicos, las ideas fuerza que el Papa Francisco quiere compartir con toda la Iglesia para devolverle juventud y vida plena. El alcance teológico del magisterio del Papa Francisco es examinado al interior de esta colección, a través de 11 libros, que nos convertirán en testigos de la figura del Papa como pastor de la Iglesia y signo elocuente de su unidad. Sus enseñanzas, decisiones y las orientaciones que ofrece son un estilo que comunica, cautiva e ilumina a los teólogos de la actualidad. Grupo Editorial San Pablo presenta la colección La Teología del Papa Francisco, que aprovecha la capacidad de 11 teólogos de fama internacional para mostrar de forma rigurosa las raíces profundas del pensamiento y las acciones de Francisco, el vicario de Cristo, que continúa con gestos sencillos y hechos elocuentes, queriendo que el amor misericordioso de Dios siga tocando el corazón y la mente de cada uno de nosotros. Bienvenidos. Es una bendición y motivo de alegría tenerlos aquí a ustedes para la presentación de esta colección, La Teología del Papa Francisco, publicada por San Pablo Editorial. Gracias por estar aquí. Quiero mencionar que desde el 13 de marzo de 2013, cuando escuchamos el anuncio Habemus Papam, el jesuita cardenal Jorge Mario Bergoglio entró al escenario mundial con el nombre de Francisco, oficialmente Francisco I, por si alguien toma el nombre también y se llamará segundo, como pontífice número 266, sucesor del Papa Benedicto XVI. La comunicación, es decir, gestos y palabras de Francisco, que de ahí en adelante se sucedieron, solo confirmaron la primera impresión. Más aún, se podría decir que en estos años, 5 años lleva el Papa, la imagen del papado se ha visto transformada en un cambio que incluye las homilías, los discursos y los documentos promulgados
pero también su ejercicio pastoral. Hay que decir que la mayoría de las personas vieron con buenos ojos su sencillez. Hemos visto alguna imagen, lo cálido de su persona, sus palabras y sus maneras, pero hubo también pareceres muy discordantes en algunos, especialmente en lo que concierne a su enseñanza. Si muchos han acogido hasta ahora con entusiasmo y simpatía su magisterio, sintiendo en él un soplo fresco del Evangelio, otros, en cambio, lo han recibido con desapego e incluso con sospechas, al grado de cuestionar la existencia de una teología seria, particular en la enseñanza de Francisco. Era inevitable la comparación del pensamiento de su predecesor, querría decir también las actitudes, Benedicto XVI, reconocido como uno de los más ilustres e importantes teólogos de finales del siglo XX, en tanto que Bergoglio traía en su bagaje, sobre todo y en primer lugar, la larga y amplia experiencia del religioso y del pastor. Pero esto no significa que su pensamiento, que su magisterio no contenga una teología. El hecho de que él no haya sido primeramente un teólogo de profesión no quiere decir que su magisterio no esté apoyado en una teología consistente. Bergoglio estudió filosofía y teología en las respectivas facultades del Colegio Máximo San José en Argentina. Fue maestro de novicios y profesor universitario en teología, provincial de los jesuitas en su país y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina del 2005 al 2011. El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote. Cumplió su posgrado en la Universidad de Alcalá de Henares y en 1986 concluyó su tesis doctoral en Alemania. En su práctica pastoral, ligada a su formación y pensamiento necesariamente, se ha caracterizado como un firme defensor del derecho a la vida y de la esencia familiar. Es conocida también su sensibilidad por las clases menos favorecidas. A los religiosos les ha pedido, de diversas maneras y foros, salir a dar testimonio e interesarse por el hermano, porque la cultura del encuentro nos hace hermanos, nos hace hijos y no socios de una ONG o prosélitos de una multinacional. En diversas oportunidades criticó fuertemente la corrupción y la trata de personas con imágenes fuertes. Estas son unas de sus palabras: se cuida mejor a un perro que a estos esclavos nuestros. Sus palabras han sido también fuertes con relación a la degradación de menores. La esclavitud está a la orden del día. Hay chicos en situación de calle desde hace años. No sé si más o menos, pero hay muchos. Él se opuso a la liberalización de drogas y exhortó a los jóvenes a no creerles a los mercaderes de la muerte. Ha criticado fuertemente el limitar y eliminar el valor supremo de la vida e ignorar los derechos de los niños por nacer, y asevera: el aborto nunca es una solución. Ha advertido contra la falta de humildad de los gobernantes y la veleidad como un desvalor que carece de toda propuesta. Estas y muchas ideas suyas han quedado plasmadas en el documento de Aparecida, del cual él fue uno de los más animados participantes, por no decir el alma del documento, a decir de quienes lo vieron trabajar con intensidad durante la quinta conferencia CELAM del 13 al 31 de mayo de 2007. A nivel de colaboración interna en la Iglesia, siempre se mostró reacio a obtener cargos de un cierto peso en la curia romana, si bien aceptó el nombramiento de consultor de la Pontificia Comisión de América Latina, miembro de las congregaciones para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, del clero, de los institutos de vida consagrada, del Consejo Post-Sinodal y de la presidencia del Pontificio Consejo para la Familia. Su acercamiento a las estructuras eclesiales le han llevado a algunas acciones que hasta la fecha han caracterizado su pontificado.
destacan sus iniciativas de reforma de la curia romana en campos tan diversos como la economía y las finanzas, la administración, los tribunales eclesiásticos y el derecho canónico, las comunicaciones sociales, la santidad, el laicado y la familia. Con todo ello, ha propugnado soluciones en temas complejos que incluyen la transparencia en las finanzas vaticanas, la coherencia entre la misión evangelizadora y la actividad económica, la simplificación de la burocracia, la eficacia de la comunicación, la nulidad matrimonial, de procesos de matrimonio, no justamente de divorcio, sino revisión de causas matrimoniales, la lucha contra la pedofilia y los abusos y la protección de menores y de migrantes. Apenas iniciado su pontificado, el mundo de la información reconoció de inmediato a un personaje con carisma. Se le dedicaron incluso algunas portadas de revistas significativas, pero también algunas expresiones suyas evocadoras fueron de inmediato explotadas, tanto en el ambiente periodístico como en el eclesiástico, al grado de quitarles densidad y acuñar la mencionada sospecha de que carece de una formación teológica profunda. A veces escuchamos de personajes muy serios frases célebres que después nosotros podemos contextualizar o poner en otros contextos y pueden perder fuerza o densidad. Amerita pues nuestra atención esta colección de 11 títulos, la teología del Papa Francisco, que hoy presenta para ustedes San Pablo Editorial. Es un logro que, por un lado, representa el esfuerzo de la Secretaría de Comunicación de la Santa Sede al convocar a 11 especialistas que han participado en ella, y por otro lado, responde al cuarto voto de los religiosos que integran la Sociedad de San Pablo, fidelidad al Vicario de Cristo, en apoyo a su figura y magisterio, como también es fruto del esfuerzo en las buenas relaciones y negociación editorial con la editrice vaticana, que ha laborado arduamente y en poco tiempo, valiéndose de la competencia y del estudio riguroso de teólogos provenientes de los diversos contextos y de seriedad consolidada. Este esfuerzo editorial se propone buscar el pensamiento teológico que sostiene el magisterio del Papa Francisco, cuáles son sus raíces, cuál es su novedad y cuál es la continuidad con el magisterio precedente. Entre los muchos descubrimientos que el lector podrá encontrar en estos volúmenes estará ciertamente el de constatar cómo en el magisterio de Francisco confluyen por igual tanto la enseñanza conciliar como la teología que lo formó y que inspira su magisterio y sus acciones pastorales. En la enseñanza del Papa Francisco ya aparece como un punto sin retorno lo que tanto la teología reciente como el magisterio conciliar han enseñado, es decir, que la doctrina no es ni puede ser algo extraño a la pastoral, que la verdad que la Iglesia está llamada a custodiar es la del Evangelio de Cristo, que debe ser comunicado a las generaciones de todo tiempo y lugar. Y la teología que sustenta el Papa se vierte en un magisterio que lo caracteriza, el cual se muestra deseoso de que el amor misericordioso de Dios siga tocando el corazón y la mente de las mujeres y los hombres de nuestro tiempo. Así que es una oportunidad, una bendición, una gracia poder tener estos 11 libros aquí, y dejo ahora la palabra a la maestra doctorante Patricia Vargas García, profesora de filosofía en la Universidad Iberoamericana y especialista en filosofía política y ética. Bienvenida, maestra. Escuchamos el currículum. Gracias, Padre Gregorio. Les presento a la maestra Patricia Vargas. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, en donde también estudió la licenciatura en Derecho y el diplomado en Análisis Político. Obtuvo el grado de maestría con mención honorífica en Filosofía de la Cultura por la UNAM, con la tesis Analogicidad y Simbolismo, comparación crítica entre dos modelos hermenéuticos. Actualmente es doctoranda en Filosofía en la Universidad Iberoamericana con la investigación crítica a la teoría de la identidad plural de San Amartya Sen y la teoría de la argumentación para la licenciatura de Comunicación.
Su área de investigación es la filosofía hermenéutica, filosofía política y ética aplicada. Fuera del área académica, se desempeñó como asesora política, especialmente en análisis de coyuntura, análisis de escenarios, durante una década, tanto en el Partido Revolucionario Institucional, en la Secretaría de Gobierno y de lo que fue el Departamento del Distrito Federal, así como en empresas privadas. Demos un fuerte aplauso a la maestra Patricia Vargas. Buenas tardes a todos. Me siento hoy muy contenta. Este es todo un acontecimiento, presentar la teología del Papa Francisco. Especialmente me siento agradecida con el Papa Gregorio y la Sociedad de San Pablo, que me han dado la oportunidad de participar en este gran acontecimiento, y para mí es un honor estar junto al Padre Doctor Julián López. Es de verdad para mí una gran distinción. Yo les voy a platicar más como que del contexto. Les puedo comentar que el diferente estilo de comunicación que ha caracterizado al Papa Francisco es todo un simbolismo. Él gusta siempre de imprimir este valor simbólico que representa más de lo que a simple vista parece, en su vestir, en su manera de hablar, sus acciones, sus gestos. Todo esto lo utiliza como medios portadores de un mensaje. Recuerdo que el filósofo inglés John Austin escribió un libro que se llama Cómo hacer cosas con palabras. Y para mi gusto, como que le veo un giro al Papa Francisco, porque él nos muestra cómo decir mensajes con acciones. El viejo alemán, filósofo Kant, en su crítica de la razón pura, decía que el símbolo da que pensar. Y la comunicación simbólica de Francisco ha dado que pensar, que interpretar y mucho que decir y que descubrir. El teólogo y artista Mario Iván Rupnik es uno de los autores de esta colección, es artista. Dice que una mentalidad simbólica litúrgica tiene sus raíces en Cristo mismo, porque solo Cristo podía decir de sí mismo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí está el simbolismo. Como ejemplos cargados de simbolismo, con profundos mensajes, puedo mencionar en esta ocasión dos. Ya el Padre Gregorio de alguna manera también los mencionó. El primer ejemplo es que el cardenal Mario Bergoglio eligió llamarse Papa Francisco. Nunca antes alguien había elegido este nombre. Él, inspirado en aquel pobrecito de Asís del siglo XIII, optó por llevar una vida simple, con estricto apego a los evangelios. Eso es lo principal. Ahí estaba representada también la teología del pueblo del Papa Francisco y su exhortación a vivir con congruencia entre la misión evangelizadora y la actividad económica. ¿Y cómo olvidar aquella entrevista de marzo de 2013, donde él dijo que venía del fin del mundo? Se refería obviamente a que venía de Argentina y está la Patagonia, que es exactamente lo más lejos que hay, está hasta el fin del mundo, ¿sí? Pero ahí está el mensaje indirecto. Él lo que quería decir es que venía a poner en el centro a los que estaban en la periferia. Es un poquito como recordar a su tocayo Benedetti, que decía: el sur también existe. Así enfatizó su concepto de que la iglesia es la casa de los pobres, de los marginados, que debe acoger a los excluidos, y de paso también transmitió un mensaje para la visión cultural del eurocentrismo, en contraste con su propuesta de que la fe del pueblo es una de las principales fuentes de inculturación de la fe. Naturalmente que el mensaje del Papa Francisco y su estilo de vida y estos comentarios breves ante los mass media
y esas acciones cotidianas se encuentra más fundamentado y desarrollado en los documentos de su papado. A un lustro de que inició su papado, presentamos hoy aquí la reunión del trabajo de reflexión teológica de 11 especialistas de diferentes países. Abordan con una narrativa rigurosa, pero también accesible, temáticas relativas a la eclesiología, espiritualidad, cristología, antropología, teología moral, ecumenismo, mariología y querigmática, por mencionar lo más relevante. El autor del libro primero, aquí está, Roberto Repole, ¿sí?, el sacerdote de la diócesis de Turín, es el responsable de la colección, y en la presentación él mismo aclara que no hay un propósito apologético, no hay intención de armar una defensa, ni mucho menos. Ahorita verán por qué pongo énfasis en eso. Simplemente su objetivo es tratar de ver y de ayudar a ver cuál es el pensamiento teológico sobre el que se basa Francisco y que se expresa con un acento novedoso en su enseñanza. Al inicio de cada libro de esta colección se encuentra la code o la lista con 14 abreviaturas que corresponden a esas fuentes citadas, digamos, o analizadas con mayor frecuencia en toda la obra. Es la base de estos escritos que los teólogos desarrollan y explican. En la colección se busca comprender el sentido y el significado de estos documentos centrales del Papa Francisco, como son sus 2 encíclicas, bueno, en realidad tiene 3, pero de aquí nada más se mencionan 2 encíclicas, Lumen Fidei y Laudato Si, 2 exhortaciones apostólicas, Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, de estas son las que tiene 3, pero la que quedó fuera es la Gaudet et Exsultate, por ser la más reciente de 2018, entonces pues no alcanzó, si él acaba de presentar apenas. La bula por la que convocó al jubileo de la misericordia y la carta apostólica Misericordia et Misera. Dentro de esta lista encontramos que también entre las fuentes más referidas y en que se fundamentan estos teólogos están algunos documentos del Concilio Vaticano, como son los decretos conciliares Ad Gentes y Christus Dominus, así como 3 de las 4 constituciones de Verbum, Gaudium et Spes y Lumen Gentium. También está la exhortación de Paulo VI, Evangelii Nunciandi, del 75. El rigor científico de los teólogos los lleva precisamente a hacer continuas referencias al Boletín Oficial de la Santa Sede Apostólica, está de este lado, ¿sí?, y al famoso Enquiridion Vaticanum, que es así como que la parte más de más rigor del dogma. Supongo que ustedes ahora se preguntarán qué tiene de especial esta colección, por qué tendríamos que adquirir y leer la teología del Papa Francisco. Para responder a estas cuestiones me gustaría recuperar un poco el contexto en el que surge la obra. Primero, el padre Gregorio ya mencionó las innovaciones del Papa Francisco. Entonces, todas estas innovaciones representaron una reforma al interior de la Iglesia, no solo por sus modos innovadores para expresarse, sino sobre todo por su clara determinación para dirigir el rumbo de la cristiandad hacia el apego al Evangelio en todos los ámbitos. Es por eso que busca la inclusión y el diálogo, creo que faltan allí algunas, el diálogo, por ejemplo, con las otras religiones. Es esta la intención ecuménica, ¿sí? Y también llama hacia la rectitud de las finanzas del Vaticano. Conmina a los obispos para llevar una vida sin lujos
y les recomienda estar en salida, eso que ya mencionó el video hace rato, estar en salida. Significa estar siempre atentos a las necesidades del pueblo, de la gente. Habla de una iglesia pobre para los pobres, porque el tema de los descartados es el punto de convergencia entre la doctrina social de la iglesia, el magisterio del Papa Francisco y la teología del pueblo. El Papa Francisco hace a un lado la censura y la excomunión. Prefiere la comunión en la diferencia, y las encíclicas y exhortaciones apostólicas reflexionan sobre todos los detalles para hacer realidad esa iglesia de sus sueños. Para nadie puede ser sorpresivo que haya personas, tanto seglares como religiosas, que se sientan incómodas con esta renovación espiritual. Sabemos que frente a los cambios siempre hay resistencias y atavismos. Ahora me gustaría recordar algunos antecedentes acerca de la controversia sobre la relación que ha de mantener la Iglesia con el mundo moderno. Es algo rápido, un flashazo. Luego del tiempo de las monarquías, recordemos que se fue debilitando la hegemonía de la Iglesia católica, que siempre mantuvo en Occidente, y a finales del siglo XIX y principios del XX, la separación Iglesia-Estado se había extendido hacia casi todo Occidente. Por un lado, crecía el capitalismo asociado al pensamiento liberal, mientras que por otro lado se agruparon los países del llamado bloque soviético. Mientras que unos países avanzaba la libertad de culto, en otros el ateísmo se convertía en una nueva religión, de tal manera que en la búsqueda de la seguridad frente a tanta amenaza, movidos, sí, por el miedo, algunos sectores del catolicismo profundizaron su conservadurismo y defendían la concepción de una iglesia fuerte contra los errores y peligros de la modernidad. Se desarrolló lo que en teología se denomina apologética, como una reacción intelectualista con apego a la norma, a la censura y las prohibiciones morales. Así fue como el Papa Pío IX, en 1864 publicó el Sílabus para enumerar los errores del mundo moderno que amenazaban a la Iglesia, como por ejemplo la libertad de culto y la separación de la Iglesia-Estado, el racionalismo. Luego el Papa Pío X continuó en esta tónica con la formulación del juramento antimodernista. Mantenían una visión bajo las categorías que en política se denominan amigo-enemigo. La contraparte se representa en movimientos teológicos como la famosa Ressourcement o la Nouvelle Théologie, que oponían una actitud de apertura de la Iglesia ante la modernidad, de diálogo con otras culturas. Este ambiente fue profundizado por teólogos jesuitas como Karl Rahner, dominicos como Yves Congar y diocesanos como, ahí está, les tiene que sonar, Hans Küng y Joseph Ratzinger. Y se reflejaron todo esto en el Concilio Vaticano II, entre el papado de Juan XXIII y fue Pablo VI al que le tocó la parte más difícil, cerrarlo y llevarlo a la práctica. Este concilio estuvo lleno de reformas, fue toda una revolución, entre las que quiero destacar el ecumenismo, la misa en las lenguas vernáculas y el repudio a la unión Iglesia-Estado. Y naturalmente por aquí tenemos el nombre que surgió así como que, o sea, los que son de mi generación se acordarán muy bien todo el escándalo de Marcel Lefebvre, que luego se hizo excomulgar precisamente porque él organizó este movimiento tradicionalista cismático. Todos los años siguientes al Concilio Vaticano II y a través de los 3 papados que siguieron al del padre Montini, Paulo VI, poco a poco se ha ido realizando la renovación propuesta, y el Papa Francisco, a través de su obra pontificia, ha buscado actualizar
y dar continuidad a este espíritu de apertura y diálogo. Aunque la corriente de Marcel Lefebvre también ha seguido desarrollándose dentro y fuera de la Iglesia, y más bien fuera. La del Papa Francisco es la reforma de la misericordia, que considera que el papel de la Iglesia es la reintegración y no la marginación. Este espíritu, gracias, es un espíritu compasivo que anima cada capítulo de su exhortación Amoris Laetitia, dedicada a la situación actual de las familias en el mundo. Especialmente trata de comprender el sufrimiento generado por la violencia intrafamiliar y las heridas en la vida de los divorciados y vueltos a casar. Aquí llegan los incómodos. Aquí es donde entran en escena 4 cardenales más tradicionalistas. Fue una iniciativa del estadounidense Burke, acá se los puse los nombres, sí, pero también está el italiano Carlo Cafara y el alemán Brand Müller, ¿sí? Son arzobispos y que pues ellos como que sintieron alguna incomodidad con Amoris Laetitia y fueron a entregarle al Vaticano, al Papa, una carta denominada las 5 dubias, las 5 dudas. Solamente tenían duda, ¿sí? Pero Burke lanzó al público, así como quien lanza algo y a ver quién lo cacha, la idea de una correctio filialis. Esta idea desembocó en la redacción de una nueva carta denominada corrección filial y que fue entregada al Vaticano el 11 de agosto de 2017. Fueron 62 personas de 20 países quienes la suscribieron, entre ellos un expresidente, por ejemplo, del Banco Vaticano, seglares, sacerdotes y algunos externos que pertenecen al movimiento de Lefebvre. Los arzobispos de las 5 dubias no firmaron esta nueva carta y tampoco ningún obispo ni cardenal. La corrección filial, en sus 25 cuartillas, señala que por medio de palabras, actos u omisiones, el Papa ha sostenido directa o indirectamente algunas afirmaciones que propagan afirmaciones falsas. En específico, enlistan 7 herejías contenidas en la exhortación La alegría del amor, Amoris Laetitia. Los autores de esta carta esperaron una respuesta del Papa durante mes y medio. Y como solo escucharon silencio, decidieron publicarla en una página de internet www.correctiofilialis.org como estrategia para presionarlo a que emitiera una aclaración y que condenara las herejías. Las 7 afirmaciones heréticas están aquí en parágrafos muy específicos de Amoris Laetitia, que del 295 al 301. Son afirmaciones que reconocen las limitaciones de las personas consideradas en sus situaciones particulares, que desde una interpretación tradicionalista alientan al incumplimiento, según esto, de la ley de Dios, sin reconocer que ahí hay pecado. Toleran, decían estos, a los divorciados vueltos a casar y las relaciones sexuales fuera del matrimonio. A partir del septiembre del 2017 surgieron grupos alineados con los tradicionalistas y que se han dado a la tarea de profundizar sus descalificaciones contra el Papa Francisco. Le han insultado, le han llamado de todo, dicen que es un hijo de Martín Lutero, dicen que es el Papa anticristo. Nada más falta que digan que también por su culpa desapareció la mamá de Luis Miguel. Y por otro lado también hay grupos
que se manifiestan para defender al Papa Francisco, como una breve carta de apoyo publicada el 9 de noviembre pasado y suscrita por 250 académicos y clérigos, en cuya página ya cuenta con el apoyo de 28,000 personas. Y si le seguimos, hay más. No tiene caso mencionar eso, sino la aportación de esta colección. El dominico Martín Gelabert dice que a falta de teología apologética, pero él se refiere a esa apologética hermética que solamente busca censurar, condenar, ver dónde está el detalle para descalificar. Sabemos que, por ejemplo, Domingo de Guzmán y Tomás de Aquino desarrollaron valiosa apologética, pero su ánimo nunca fue de cerrarse al diálogo. El enfoque que quiero resaltar es el desenvolvimiento de una teología que revise para comprender y reflexionar con sentido crítico, sí, pero no destructivo, es decir, con discernimiento, y eso es lo que encontramos en esta colección, la teología del Papa Francisco. Se revisan las disciplinas teológicas contenidas en la obra de Francisco con ánimo de comprender cómo actualiza el mensaje del Evangelio en este cambio de época. Alguna vez, recientemente en septiembre, el Papa Francisco se reunió con unos jesuitas en Colombia y allí, a pregunta expresa, dijo que para comprender a Amoris Laetitia hay que leerla de principio a fin y reflexionar qué cosa se ha dicho en el sínodo. Nosotros pensamos que eso aplica para toda su obra. No se puede entresacar afirmaciones y juzgarlas aisladas como en laboratorio. Para cerrar mi parte de la presentación, puedo destacar algunos rasgos de los teólogos de la colección. Su común denominador es el transparente propósito de ayudar a comprender las afirmaciones de acuerdo al sentido del contexto que las generó. Hay dos teólogos que son los principales representantes de la teología del pueblo. Juan Carlos Escanone, quien fue maestro del padre Bergoglio, y Carlos María Gali. Ellos recuperan la opción preferencial por los pobres a partir de la teología de la liberación, pero enfatizan la categoría pueblo como nación, no como clase social. De aquí que tampoco consideran lo concerniente a la lucha de clases y dejan atrás cualquier influencia marxista para enfocarse en la unidad plural de una cultura común, enraizada en una historia común y proyectada hacia un bien común compartido. Privilegian la unidad sobre el conflicto. Respetan la sabiduría popular porque es clave de mediación entre la fe del pueblo y una teología inculturada, siguiendo a Tomás de Aquino hasta el conocimiento por connaturalidad. En el libro 9 de esta colección, Carlos María Gali explica desde la óptica de la teología del pueblo el lugar afectivo de María en la vivencia de la fe de los pueblos y cómo se conecta esto con la obra del Papa Francisco. Por su cuenta, en el libro 11, Juan Carlos Escanone nos revela cómo se entretejen los grandes temas de la misericordia con la crisis socioambiental, aplicando el enfoque del discernimiento. De manera especial, puedo destacar la contribución de la única filósofa y teóloga en esta colección, Marinela Perroni, autora del libro 10, quien en Querigma y Profecía explica el significado de ser visionario y lo conecta con la teología bíblica del Papa Francisco. Por último, destacó también el libro 5, El hombre según Cristo hoy, de Peter Hunerman. Es un libro de antropología con profundas reflexiones que incorporan acerca de la corporalidad humana, por ejemplo, con filósofos de Heidegger, de Levinas y sobre todo de Max Scheler. La incorporación de este teólogo es un ingrediente de rigor, parecería de rigor científico, ya que en los años 90
editó él, el Enquiridión. Sin embargo, también participó, y aquí viene la salsita, en la Declaración de Colonia. Esta fue, digamos, una especie de carta privada que suscribieron algunos teólogos criticando ferozmente la encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II. Cuando se le presentó esta colección al Papa Emérito Benedicto XVI, él dijo que es una obra maravillosa, estaba realmente fascinado con la obra, pero expresó su sorpresa de que Hunerman figure en esta colección. Él dijo, durante mi pontificado destacó Hunerman por haber liderado iniciativas antipapales. No obstante, aquí está, por lo que queda abierta la posibilidad para que ustedes adquieran la colección, lean, reflexionen y con su propio discernimiento lleguen a sus propias conclusiones. Gracias. Agradecemos la participación de la maestra Patricia, quien nos dio una excelente exposición, además de que nos pudo iluminar un poco en el camino de cada uno de los libros que tenemos frente a nosotros. A continuación presentamos al padre doctor Julián López Amos Urrutia. Él es canónigo, teólogo de la Catedral Metropolitana de México, doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana. Ha sido coordinador académico y director general del Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos, así como director espiritual del Seminario Conciliar de México, miembro del Consejo de Bioética de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y desde el 2004 colabora con el diario El Universal, donde actualmente presenta un viernes el blog Octavo Día. Cuenta con diversas publicaciones en revistas especializadas. Actualmente es coordinador de Teología Dogmática en la Universidad Pontificia de México. Agradecemos la participación del padre Julián. Quisiera concentrarme en el título mismo de la colección. Creo que esto nos abre a entender el valor, el alcance, también el límite de esta iniciativa editorial interesante. Me refiero al título mismo de la teología del Papa Francisco. Propongo 4 breves pasos. El primero, una anécdota personal, y después de ello 3 pasos que tienen que ver con qué es lo que podemos entender por la teología del Papa Francisco. La anécdota a la que me refiero es la siguiente. Tenía poco tiempo de elegido el Papa cuando me invitaron de una diócesis a dar un curso de actualización al presbiterio y me pidieron hablar de la eclesiología de Francisco. Mi primera reacción, no de ninguna manera agresiva contra él, ni sospechosa contra él, era teología del Papa Francisco. Bueno, Francisco no es un teólogo académico de profesión, no lo es, no es una ofensa, es un dato real. Él no ha cultivado la teología académica. ¿Será que encontremos una teología? Bien, me pidieron el trabajo y con gusto lo asumí, pero no desde una actitud ni apologética del Papa Francisco, como para aplaudir a toda costa cualquier cosa que venga de él, pero tampoco olvidando una posibilidad de que algo hubiera que encontrar y que nosotros no conociéramos. Para mí fue una gran sorpresa, porque revisando las eclesiologías previas al Vaticano II, la del Vaticano II y luego la de los papas siguientes, como me lo pidieron en la diócesis, llegué a una muy sabrosa sorpresa. Y era un planteamiento estrictamente teológico del Papa Francisco, que por cierto no se ha cultivado ni se ha seguido. A veces nos hemos quedado más con las discusiones ruidosas
amarillistas que con el verdadero valor que está en la raíz de la vivencia cristiana en este momento y que tiene al Papa como uno de los representantes principales de dicha vivencia. Y me refiero a la idea de la Iglesia Madre. Habló en su momento Juan XXIII en la Mater et Magistra de la Iglesia Madre, pero el Papa Francisco lo hace de otra manera. Él en 2 secuencias de catequesis ya para entonces había abordado la eclesiología y se detiene a estudiar a la Iglesia como madre. Y revisando el material, él se está basando en el fondo en los ejercicios ignacianos, porque en los ejercicios ignacianos se dice que la Iglesia es nuestra madre jerárquica. Entonces, él desarrolla estas ideas con una auténtica eclesiología articulada, coherente, riquísima, mucho más profunda y mucho más completa de lo que podamos imaginarnos simplemente quedándonos en discusiones superficiales o anecdóticas. Entonces, para mí fue esto un gran descubrimiento, una gran alegría, y me permitiría decir que a partir de entonces queda uno atento a las sorpresas que nos pueda dar teológicamente un magisterio tan rico, pero también tan tensionante en muchos niveles eclesiales, que finalmente corresponde al tiempo en el que estamos viviendo. ¿Qué podríamos entender por teología del Papa Francisco? Esa fue mi pregunta antes de tener acceso a los libros. Y yo vislumbraba como 3 posibilidades. La teología implícita al Papa Francisco, es decir, tenemos al Papa que enseña, al Papa que, como se nos mostraba ahorita, es muy hábil en el manejo de los símbolos, en el manejo de la comunicación, en el Papa que tiene inquietudes particulares y que quiere mover a la Iglesia de alguna manera con estas inquietudes. Entonces tal vez se trataría de encontrar la teología implícita, es decir, aquellas ideas de fe que articulan esas acciones que el Papa promueve, la teología implícita. Una segunda posibilidad sería la teología explícita, es decir, aquellos argumentos estrictamente teológicos que el Papa presenta en su enseñanza. Y un tercer nivel sería la teología que puede articularse a partir de lo que el Papa está haciendo y enseñando, o sea, ir más allá de Francisco, captando estos movimientos del Espíritu que se pueden descubrir en su magisterio y lanzar a la Iglesia, no como inquietudes particulares, sino auténticamente como desarrollo eclesial. La pregunta es, ¿en qué nivel se moverán estos libros? ¿Teología implícita, teología explícita, o ir más allá de Francisco y armar una teología incluyendo el diálogo con Francisco? Para gran alegría y sorpresa mía también en este caso, me he encontrado ejemplos de los 3. En esta colección se descubre la teología implícita de Francisco, la teología explícita de Francisco, y también algún autor va más allá de Francisco, pero dejándose sacudir por el tsunami franciscano. Quisiera mostrarles con 3 autores, con 3 breves citas, pero me parece que ilustran esto que estoy diciendo, cómo esta colección asume este desafío. Como ejemplo de la teología implícita, tomo a Piero Coda, en el libro sobre las fuentes del Papa Francisco, la Iglesia es el Evangelio. Y aquí yo quiero hacerles ver cómo Piero Coda muestra que debajo, sustentando muchas de las conductas y de las enseñanzas del Papa Francisco, está una perspectiva ignaciana. El libro va mucho más allá, habla de lo agustino, de Agustín, de Tomás, de Guardini, en fin, de una cantidad impresionante de autores. Aquí está el libro de Coda, La Iglesia es el Evangelio, las fuentes de la teología del Papa Francisco. Y aquí les muestro la teología implícita. Coda muestra cómo implícitamente en la enseñanza de Francisco están aspectos de la teología ignaciana. Lo cito, estoy en la página 28 de este libro. Con la fórmula contemplativi in actione, contemplativos en la acción, no solo se trazó la vía de la circularidad existencial y teológica entre la unión con Dios y el servicio del hombre, pues ambos están indisolublemente unidos para siempre en la divino humanidad de Cristo,
sino que también se ha encontrado y propuesto el método que debe operar como nudo entre los dos, llevando continuamente la inteligencia y la deliberación de uno al otro, y esto es el discernimiento en el espíritu. Esta es la expresión clave que recoge el corazón del carisma ignaciano y el estilo teológico y pastoral del Papa Francisco. Piero Coda logra darse cuenta de que en la idea ignaciana de ser contemplativos en la acción está la doble mirada a Dios y a la condición humana, y que esto es algo que implícitamente está presente en la propuesta tanto intelectual como deliberativa del Papa Francisco. Hay, por lo tanto, en esta colección un estudio de la teología implícita del Papa. Un segundo ejemplo, voy al tercer punto, la teología explícita del Papa. Cápsula, ya que estamos en esto, cápsula. Cápsula. Aquí lo tengo. Gracias. Rostros, gestos y lugares, la cristología del Papa Francisco. Pongo un ejemplo de cómo aquí el autor presenta en orden elementos que el Papa articula. Por lo tanto, en sentido estricto, la teología expresa, digamos, del Papa Francisco en un asunto que, como ya se nos ha indicado, es muy sensible para él y como debe serlo para toda la Iglesia, y además refleja el camino latinoamericano. Dice Cápsula: los pobres no deben ser considerados solo como pretexto para condenar la inequidad social, política y económica, ni como destinatarios de caridad, de trabajos de promoción y de asistencia, sino como una categoría teológica que nos permite conocer a Dios, ver el rostro de Cristo y comprender el mensaje evangélico. Esto se confirma también con la cita de un pasaje de la carta apostólica Novo Milenio in Eunte de Juan Pablo II. El Papa Francisco escribe: sin la opción preferencial por los más pobres, el anuncio del Evangelio, aun siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o de ahogarse en el mar de palabras al que la actual sociedad de la comunicación nos somete cada día. El autor está presentando un argumento que el Papa ha seguido y lo hace presentándolo con claridad, con nitidez, de manera sugestiva, muy fácil de entender. En la continuidad con la enseñanza, por ejemplo, en este caso de Juan Pablo II, vemos a la Iglesia que tiene una veta de reflexión y de inquietud, y que el Papa ha sido también teológicamente un propulsor de estas ideas en la Iglesia contemporánea. Y luego voy al tercer elemento. También podríamos ir más allá del Papa, el gordito ya que estamos. El gordito. Es el más gordito de todos. A mí es el que más me gusta, porque va más allá de Francisco. A partir de Francisco, como ya se nos decía ahorita, Rupnik es un artista, ha sido uno de los que más ha reflexionado sobre el valor del símbolo, el conocimiento desde la belleza, el conocimiento estético, en fin, es un autor muy interesante. Él en la parte introductoria habla de Francisco, pero luego articula toda una teología espiritual. Y aquí ya hasta se va más allá de Francisco, y evidentemente con la sensibilidad y algunos temas de Francisco hace algo nuevo. A este propósito quisiera también poner un ejemplo, un fragmento del tono personalista de una teología espiritual que se deriva de la acción del Papa Francisco. Lo cito, ahora estoy en la página 56 y 57. Es extenso, pero vale la pena para que vean la carnita de la colección. La tercera dimensión es la de la creatividad, que inicia con la acogida de un modo de existir personal, es decir, relacional, donde la realidad humana, incluso esa más fácilmente sujeta a la voluntad autoafirmativa de la inteligencia individual, que no está en grado de hacer espacio al misterio del amor, es absorbida en una existencia personal. Es aquí donde se descubre una nueva dimensión del amor, la libertad, la libre adhesión, que genera a su vez una creatividad libre. La libertad es cuanto constituye en su esencia el amor. El amor no tiene nada de necesario,
Por eso, en el amor no valen las leyes de la naturaleza con sus reglas racionalmente conocibles y por lo tanto de alguna manera sometidas a la necesidad. Es en cambio la existencia recibida de Dios la que vuelve capaz al yo de apoderarse de la propia naturaleza de un modo libre, capaz de vivirla según el amor, según el don. Esta nueva existencia es exquisitamente espiritual porque es la acogida del don del Espíritu Santo, es el don de la vida como koinonía, como comunión, como amor, don de la vida según el misterio pascual, que es el modo en el cual el amor de Dios vive la humanidad en la historia. Se puede estar de acuerdo o no con los autores, pero sin duda aquí se nos demuestra cómo las pautas de teología que se encuentran en el Papa Francisco tienen como derivación una riquísima expresión. Creo yo que superando cualquier actitud apologética sobre el Papa Francisco, digamos que el Papa Francisco no comete ningún error y no tiene nada cuestionable, esto sería absolutamente no católico. No se trata de una apologética del Papa Francisco, se trata también incluso de un cuestionamiento crítico, sereno, lo que sea necesario históricamente, pero descubrir, y esto lo diría yo como el fruto de esta colección, que el Papa tiene una teología implícita, una teología explícita y que se puede construir desde las intuiciones del Papa. Y esto lo tenemos como testimonio en esta colección y es una tarea pendiente también para todos los que deseen cultivar la teología. Agradezco a San Pablo Editorial que haya invitado a la Universidad Pontificia a este evento, que hayan querido hacerlo aquí, y yo, en el nombre del Padre Rector, del Padre Mario Ángel, que me pidió estar aquí en esta presentación, realmente les agradezco y en comunión esta oportunidad. Y también, por supuesto, de haber participado con la maestra Patricia. Muchas gracias. Le voy a pedir al Padre Enrique, nuestro director general de San Pablo, que tenga la gentileza de entregar los diplomas a los ponentes. Primeramente quiero agradecer a la maestra Patricia, Padre Julián, ¿verdad?, por haberse dado este tiempo, ¿verdad?, para nosotros un honor de nuestro grupo editorial San Pablo de presentar esta colección de la teología del Papa, hacerla pues accesible a todos ustedes y como es, pues a través de una presentación. Muchas gracias, maestra, muchas gracias, Padre, por haber acompañado y participado en esta presentación. Y pues a nombre de nuestro grupo editorial San Pablo les entregamos el presente reconocimiento, la maestra Patricia, ¿verdad?, por su participación, y al Padre Julián también por su participación. Muchas gracias, Padre. Al mismo tiempo también les hacemos entrega, ¿verdad?, ya de la colección completa a cada uno de ellos, ¿verdad?, y ahora sí la colección. Y maestra, muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes por su participación en esta ponencia, en esta presentación de la colección de la teología del Papa. Los invitamos también, ¿verdad?, ya a un pequeño brindis para celebrar este acontecimiento de nuestro grupo editorial San Pablo. Muchas gracias a todos ustedes.